Santiago capítulo 4 verso 7, en lo que usted lo busca, y cuando lo vaya encontrando se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. Recuerde que estamos en la tercera parte de una serie que se llama Frente al Enemigo, y hoy vamos a culminar esta serie. Hermano, créame que yo estaba fascinado, porque entre más le rasco a la Biblia, más la voy deshebrando. Entonces hay tantas cosas, hermano, hay tanta enseñanza en la palabra de Dios, tan rica y nutritiva es, que simplemente voy a llegar hasta aquí, hermano. También quería comentarle, hermano, estoy tratando de romper el tiempo récord. Quiero predicar 30 minutos nada más. 30 minutos nada más, hermano, porque ha sido en vano predicar una hora y media, no ha dado resultado. Entonces voy a tratar de dar una enseñanza corta para que usted pueda retener lo que se habla aquí de la palabra de Dios. Dije voy a tratar, así que simplemente vamos a echarle ganas, ¿ok? Bueno, ¿ya lo tienen? Santiago 4:7. Amén. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que al diablo y el diablo de nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, pongo en tus manos, Señor, esta palabra, Padre. Hoy, Señor, termino esta porción de la Escritura, Señor, que es de frente al enemigo. Te pido, Padre, que lo que se ha hablado aquí, Señor, se retenga en los corazones, Señor, para poder identificar la obra del enemigo en nuestra vida, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, todo lo que se lleva a cabo aquí, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos adorado, Señor. Ahora te pido que dispongas los corazones y las mentes con el deseo de aprender de tu palabra, Señor. Te pido, maravilloso Espíritu Santo, que vengas a tomar control en esta tarde ya, Señor, tomando control de la mente y el corazón de los que son tuyos, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te doy muchas gracias, Señor. Atamos todo espíritu contrario, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desánimo, Señor, todo espíritu de división, todo espíritu de brujería, de hechicería, Padre, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera de este lugar, Señor, y declaramos la presencia del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Maravilloso Espíritu Santo, ayúdame a predicar, ayúdame a aclarar mis ideas, Señor, para compartir este mensaje. Te damos toda la gloria y toda la honra en nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Yo me tomé, hermano, esta predicación muy en serio, porque los miércoles de discipulado estamos viendo un tema que se llama el pecado, la tentación, ¿verdad? Y la obra del enemigo. Y estuvimos viendo cómo el enemigo trabaja en la vida de los cristianos. Pero a base de ese tema y las preguntas que se desarrollaron en los días de discipulado, que por cierto lo invito los miércoles a las 7, si usted se quiere preparar para servir a Dios, venga a aprender. Los hermanos que están viniendo se han dado cuenta que no son temas que se escuchan en una escuela dominical. No son temas más profundos, que confrontan más y que nos ayudan a poder enseñar lo que aprendemos a alguien más, y sobre todo que nosotros podamos aprender. Entonces se desarrolló, hermano, este tema frente al enemigo, y esta es la tercera parte. Y dice la palabra del Señor, Santiago 4:7: sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. La Biblia, hermano, nos dice que el ser humano debe someterse a Dios. En el libro de Santiago, el hermano de Jesucristo en carne, dice él: sométete a Dios para poder resistir al diablo. Ahí está. Otro hombre de la Biblia que hemos estado viendo en estos días que menciona al enemigo. Yo le mencionaba que Pablo conocía bien a Satanás, porque nos lo va describiendo, nos va describiendo su obra, nos va describiendo cómo se infiltró en las iglesias que él tenía a cargo como apóstol, y cómo fue haciendo la obra satánica dentro de él. Ahora vemos a Santiago, el hermano de Cristo, hablando de este personaje nuevamente. Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Judas, ¿verdad? El otro hermano de Jesús, en el libro de Judas, nos habla acerca de este personaje. Aparece en cada libro de la Biblia. No solamente aparece el Señor, sino aparece este enemigo de Dios. Y dice Santiago que debemos someternos a Dios para poder resistir al diablo. ¿Sí? Ahora,
yo me di la tarea de investigar un poquitín, ¿verdad? Y la palabra diablo, hermano, tiene un significado. Y usted sabe que a mí me gusta investigarle poquillo ahí a los significados. Y investigando este nombre me llevó a otro nombre y viceversa, y me di cuenta que así como le enseñé yo que los nombres de Dios nos revelan su carácter, ¿qué creen? Los nombres de Satanás también revelan la forma en que opera. Qué maravilloso, qué importante es saber qué significa cada palabra que hablamos y mencionamos. Y vemos que hasta el mismo Señor le cambió el nombre a hombres en la Biblia. Entonces, la palabra diablo, hermano, que el Señor le reprenda, viene de una traducción que es en griego, que significa diabolos, ¿sí? ¿Sabe qué significa diabolos? Significa calumniador, y también el que lanza mentiras para dividir. Eso significa la palabra diablo. Ahí le va. Significa calumniador y significa el que lanza mentiras, pero específicamente para dividir. Eso significa diablo. Así que si a usted una vez le dicen ese apodo, pues ya sabe que a usted le gusta andar echándole mentiras a la gente para hacerlo pelear con los demás. Eso significa diablo, ¿sí? Desde el origen de esta palabra, hermano, se divide en dos: día, y así se traduce Bayeín, que es bolos, que es diabolos. Ahí le va. La palabra día, hermano, significa, es como una palabra en griego que significa a través o de un lado a otro. Día, y luego falta el diablo, ¿verdad? Pero diabolos, ahí le va. Entonces, día significa a través o de un lado a otro, significa día en esta traducción de diablo, ¿sí? Y el bayein o el bolos es una palabra que significa lanzar o arrojar. Se compone de estas dos palabras la palabra diabolos, que es diablo en español. O sea, a través o de un lado a otro, y lanzar y arrojar. Y literalmente, cuando ya unes estas palabras, significa el que arroja acusaciones a través de las personas, o que siembra cizaña y divide. Eso significa diablo, juntando las palabras, ¿sí? Entonces, el que arroja acusaciones, pero a través de la gente. Usted sabe que él estaba enseñando que Satanás se manifiesta a través de la gente. No, le vuelvo y repito, no va a entrar un espíritu por ahí, la llorona gritando, no va a venir el diablo vestido de color rojo con cuernos y cola. No es la historia que le platican, que se apareció con una pierna de chivo y una de gallo, y que lo vieron en la madrugada a las 12, que si juega baraja. Así la Biblia dice que el diablo no se manifiesta. La Biblia dice que usa personas, entra en las heridas, entra en la falta de perdón, entra en el enojo, entra en la molestia y empieza a tomar control de la vida de las personas. Eso nos enseñó Pablo, eso nos enseña Pedro, eso nos enseña Juan, y ahora estamos viendo a Santiago. Literalmente es el que arroja acusaciones a través de las personas, o el que siembra cizaña y divide. Es lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, hermano, hay una palabra que usted la ha escuchado y viene del hebreo, que es Satán. De ahí viene Satanás, ¿verdad? Esa nomás se usa prácticamente en el hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Satanás significa adversario u opositor. Fíjese la diferencia. Y hoy estamos viendo el tema frente al enemigo, al opositor, ¿verdad? Al adversario. Los cristianos del antiguo mundo, hermano, de lo que menciona la Biblia, ellos adoptaron esta palabra diabolos de latín, cuando ya se tradujo al latín, para nombrar específicamente al príncipe del ángel, al príncipe de los ángeles caídos, que es el principal, ¿verdad? El jefe, o la personificación del mal en persona. Así es tal cual se describe como diablo, así literal. Entonces, cada uno de sus nombres usted puede ver que revela la forma en que trabaja. Al diablo le gusta lanzar acusaciones entre las personas con el propósito de dividirlos. Dios no va a andar haciendo eso, y usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, vemos esto.
La Biblia dice, hermano, el texto literalmente de Santiago 4:7 nos da una orden. ¿Qué dice? Someterme a Dios. La Biblia me da una orden exacta, es una orden con un propósito y un para qué. Es someterme a Dios, es lo que dice la Biblia. Sin sometimiento no hay forma de vencer al diablo. Es lo que dice Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Si usted no aprende a someter su vida a Dios, jamás va a poder vencer al enemigo. En las predicaciones pasadas de los domingos hablé, bueno, más bien fue en el discipulado, hablé cómo Cristo le hizo frente al enemigo. Recuerda que Satanás en Mateo capítulo 4 vino y le hizo frente a Jesús para hacerlo caer en pecado. La Biblia lo describe y Jesús le hizo frente, sometiéndose a la palabra de Dios. Lo recordará, vimos que con la palabra se defendió y el diablo no pudo ganar. Aunque vimos que el diablo conocía la Biblia también y se sabía defender con la Biblia. Ya ve por qué se infiltra en los cristianos gente que conoce la Biblia. Entonces, sin sometimiento no hay forma de vencer al diablo. Cuando estaba buscando la palabra someteos, dice la Reina Valera, me fui a otras Biblias y encontré 4 formas diferentes de que traducen los traductores bíblicos la palabra someteos, que me gustaron y que son las únicas diferentes que hay en 4 Biblias. La primera es someteos, de la Reina Valera. La segunda es sujetaos. En vez de someteos, dice la Biblia, sujetaos a Dios. La tercera es obedezcan a Dios, en otra traducción más moderna. Y en otra, también moderna, dice entréguense a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la palabra someterte significa sujetarte, obedecer y entregarse. Porque ahorita voy a estar hablando de estas 3 palabras en lo que hablamos de la palabra someteos, ¿verdad? Ahora, hay varios ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca del someternos a Dios. Y el primero que lo quiero llevar es el apóstol Pablo enseñando a los filipenses, dándoles enseñanza a la iglesia de Filipos. Si va conmigo, si usted quiere, si no se lo voy a leer yo, a Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Aquí vamos a hablar, o vamos a ver cómo Pablo está dando la enseñanza a los filipenses acerca del someterse, acerca del sometimiento. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4. ¿Quiénes de los que están aquí traen Biblia Reina Valera? Ok. ¿Qué dice en el título antes del capítulo 2, hermano, en su Biblia? Si es que su Biblia tiene título. Humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Una de las traducciones de la palabra someterse significa humillarse también, cuando usted ya lo busca los sinónimos. Entonces, todo el capítulo 2 me habla acerca de someterme y cómo en el someterte sigue algo que recompensa de Dios, exaltación. Dios nos exalta cuando nos sometemos. Ahora, en el versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no hagan nada, bueno, le voy a leer como dice la Reina Valera: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, se refiere a la palabra someterse, sujetarse, entregarse. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La recomendación de Pablo es: sométete a la iglesia, sométete a tus hermanos, vélos como con más alta estima que tú, vélos como si los importantes sean ellos. Se la estoy traduciendo a mi manera, porque dice Pablo, primero, no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Ahora, ¿qué quiere decir? Dice Pablo, cuando hagan las cosas por contienda, o sea, por pelear, o por vanagloria, otra Biblia lo traduce como orgullo, ¿sí?
las hago para mí, es lo que dice la Biblia. Cuando tú haces algo para pelear o para lucirte, ¿lo haces para los demás? Definitivamente no. Lo haces porque tú lo sientes y lo quieres hacer. Y es lo que está hablando Pablo. Cuando hagan algo, no lo hagan por pleito, por contradecir, porque cuando lo haces de ti para ti, sale pecado totalmente. Pero cuando lo haces en momento de humillarte y sujetarte a alguien más, ahí salen los frutos de Dios, porque ya no se trata de ti. Tú sales de la escena para servir a alguien más. Entonces, cuando hago las cosas por contienda o por vanagloria, las hago para mí o por mi cuenta. ¿Y qué es lo que sucede cuando las hago? Estamos viendo el texto de Pablo y él dice: no hagas esto por esto, sino haz esto. Y yo te estoy hablando hoy que qué sucede cuando hago las cosas como Pablo dice que no las hagas. ¿Qué sucede? Cuando las hago por pleito o por vanagloria, cuando las hago por orgullo o por pelear, me salgo de la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios está que tú seas, que te humilles ante los demás. En la voluntad de Dios está que tú te sujetes a los demás. Entonces, cuando yo no obedezco y me salgo de esa sujeción, pues lo voy a hacer para mí, ya no lo voy a hacer por los demás. ¿Y qué pasa? Pues te sales de la voluntad de Dios. Es lo que dice, es lo que les está enseñando Pablo a los filipenses. Me salgo de la voluntad de Dios y me aparto del sometimiento. Rechazo el someterme, rechazo el decirle a Dios: no te quiero obedecer, no me quiero entregar a los demás, no quiero. Entonces, rechazo, me aparto del sometimiento, y cuando yo me aparto del sometimiento a los demás, lo que sucede es que dejo de someterme a Dios. Dígale que no estamos ahorita, hermano. Entonces, vuelvo y repito, cuando usted empieza a hacer las cosas por usted mismo y se aparta de depender de donde Dios te pone a someterte, empiezas a apartarte de la voluntad de Dios, porque ya la estás haciendo por ti, por sentirte bien tú, por querer glorificarte tú o querer hacer lo que tú quieres. Te sales de la voluntad de Dios, te apartas de someterte donde Dios quería tenerte y dejas de someterte a Dios. Es lo que Pablo les empieza a decir a los filipenses. Pero dice el mismo texto: antes bien con humildad. Cuando dice deja de pelear, deja de hacer las cosas por orgullo, dice antes bien con humildad. ¿Qué es humildad? Con someterte, con ponerte por abajo de los demás. Es lo que dice el texto. Ve a los demás más altos, o sea, sométete a los demás. Trata de ayudar, trata de ver qué necesitan los demás. Entonces, cuando dice con humildad, se refiere a someterme. Entonces dice Pablo: antes bien con humildad, o sea, sometiéndome, estima a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es lo que dice Pablo? El sometimiento me coloca en una posición voluntaria por los demás, por obediencia a Dios. Cuando usted ve a los demás más altos, usted se somete a la autoridad de ellos. Y voluntariamente usted se posiciona humildemente por abajo de los demás. No hay nada que nazca en usted que se siente más grande que ellos. Ni siquiera la Biblia dice que te veas por igual. La Biblia dice: ponte por abajo de los demás. A veces vemos estas cosas y decimos: ¿por qué Dios nos quiere tener pisados? Y es que hay cosas que yo he entendido en mi persona, que es la única forma de aprender lo que es la humildad. Se lo digo de manera dura, como a mí me ha tratado Dios, duramente. Dios a mí literalmente me ha pisado y me ha desmoronado varias veces, porque me empiezo a salir de su voluntad. Entonces he aprendido la lección muy duro, pero esto me ha dado autoridad y me ha dado valor en mi vida, me ha dado poder para brincar situaciones difíciles. El sometimiento, hermano, trae algo en la Biblia muy poderoso. Es una enseñanza muy poderosa. Y ahorita va a ver qué tan poderosa es el sometimiento. Entonces, sometiéndome a colocarme en una posición voluntaria a los demás por obediencia a Dios, que es lo que les está enseñando Pablo a los filipenses, ¿sí?
El someterse, yo le quiero decir algo. El someterse es aceptar a una persona, o se refiere a la autoridad o a la voluntad de otras personas, sin oponer resistencia. Eso es someterse. ¿Qué es someterme? Aceptar la autoridad de otra persona sin oponer resistencia. Eso es someterte. Ahora, existe el sometimiento involuntario y existe el sometimiento voluntario. Pues Dios busca que te voluntariamente te sometas a la autoridad que Dios estableció, o a todas las autoridades que Dios puso por encima. ¿Sí? Entonces, someterse es aceptar a una persona o la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Le voy a dar un ejemplo bien básico. Un padre dándole una orden a su hijo y es que obedece. Eso es someterse. Que tú reconoces que tiene más autoridad y simplemente obedeces porque es tu autoridad. Un padre dándole una orden a su hijo y este obedece. ¿Por qué? Porque es su padre. Porque el hijo sabe que es bueno. También el hijo sabe obedecer y entiende que su padre tiene razón. Nada más por eso. Por eso el hijo lo hace. A veces el hijo ni entiende qué consecuencias trae. ¿Por qué me tengo que cepillar los dientes? Dicen muchos niños, pero el papá sí sabe, pues te los tienes que cepillar. Y a veces tú no entiendes qué va a traer Dios a tu vida, pero como luchas contra la voluntad de Dios, pues nunca llega lo que Dios quiere transformar tu vida. Porque no aprendes a someterte, dice Santiago. Sométete a Dios, dice la Biblia. Ahora, vimos Pablo enseñándole a los filipenses ese ejemplo. Ahora yo le quiero dar otro ejemplo, el de Jesucristo. Ahí mismo en Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 11, después de que Pablo les está enseñando a los filipenses que deben someter a los demás y a verlos con gran alta estima, ahora habla de Cristo, hablando del mismo tema. ¿Cuál es? La humillación. Y pone a Cristo como ejemplo de cómo Él se humilló. Dice la Biblia, en el versículo 5 de Filipenses 2, 5 al 11, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia nos viene hablando, si usted conoce la hermenéutica, la Biblia nos viene hablando acerca de la humillación, del sometimiento. Ese es el tema que Pablo está tocando. Entonces ahora dice que este sentir también lo tuvo Cristo. Y dice Pablo, porque Cristo lo tuvo, ustedes también ténganlos. Y luego dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sometimiento. Jesús se sometió a la voluntad de Dios y no dijo, no, yo voy a seguir siendo Dios, yo no tengo, no. Él se sometió y abandonó su forma de Dios, dice la Biblia. Él aprendió a someterse, sometimiento. Sino que se despojó a sí mismo, se quitó su ropa de Dios, su poder de Dios, se despojó. Tomó forma de siervo, de un servidor de Dios, hecho semejante a los hombres, en la misma condición que el ser humano. ¿Qué significa eso? Sujeción. Jesús se sujetó a las leyes terrenales. Sometimiento nuevamente es una de las 4 traducciones que le enseñé de la Biblia. Someteo, sujeción, entregarse y obediencia. Cristo lo que hizo fue sujetarse a lo que el Padre dijo. Y luego dice el 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló, se sometió. Humillación significa someterse. Se humilló a sí mismo, se sometió a él mismo. Y luego dice, habla de un sometimiento voluntario. Y luego que dice la Biblia, haciéndose ¿qué? Obediente. Ahí está, voluntario, haciéndose obediente. Se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que hasta la muerte y muerte de cruz. Eso me habla de entrega, otra palabra que significa someterse. Se entregó hasta la muerte, entregó su voluntad, entregó sus pensamientos, lo entregó todo. Qué ejemplo tan grande nos pone Pablo, que dice, oye, si Dios lo hizo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Ahora, si Dios lo hizo, tú también lo tienes que hacer, es lo que le está diciendo a los filipenses. Tienes que vivir lo mismo que Cristo vivió. Tienes que aprender a someterte a la voluntad de Dios.
Dice el verso 9, hermano, porque es hasta el 11. Fíjese qué sucedió después de que Jesús se sometió, se sujetó, se humilló, se sometió voluntariamente y se entregó. Mire lo que sucedió. Dice el 9, por lo cual, o sea, también, ahí la Biblia me dice, Jesús hizo aquello, pero ¿qué hizo Dios? Porque Jesús hizo eso, por lo cual Dios también tomó una acción. Como fuiste obediente, lo que hizo Dios también tomó una acción, dice, lo exaltó hasta lo sumo. El sometimiento trae un secreto, el sometimiento trae un misterio, trae exaltación delante de Dios. Y si no me cree, pregúntele a José. Y si no me cree, pregúntele a un David. Y si no me cree, pregúntele a un apóstol Pablo. Tuvieron que pasar cosas, sujetarse a veces unos voluntarios y otros involuntarios, y hasta donde Dios los colocó, hasta donde Dios los exaltó. Ahora, esto hizo Dios con su Hijo. ¿No eres tú su hijo? ¿No dice la Biblia que Dios te va a tratar igual que a su Hijo? ¿No dice la Biblia que te va a sentar al lado de su Hijo? ¿No dice la Biblia que te va a entregar todo lo que el Hijo le va a entregar? ¿O no lo dice, Viviana? Entonces, ¿no te va a tratar igual que a su Hijo? Si tú te sometes a Dios, dice el verso 9, lo que le pasó a Cristo, por lo cual Dios, porque Cristo aprendió a someterse, por lo cual Dios, o sea, Dios tomó acción, también lo exaltó hasta lo más alto. Y luego dice la Biblia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio? Autoridad. El sometimiento lo que va a traer a tu vida es que te va a dar autoridad. Que Jesús haya venido y se haya puesto de tapete para que tú seas salvo y para que lo pises cuantas veces tú quieras, y para cuando te ensucies en el pecado y regreses, ay Cristo, perdóname, y Cristo se tenga que quedar con tu basura, porque eso es lo que dice la Biblia, no se sienta ofendido. La Biblia dice que Él carga nuestros pecados, ¿verdad que sí? O sea, todo lo malo que eres tú lo carga Cristo. Entonces cada vez que tú vienes a Cristo y cada vez que vienes a limpiarte los pies en Él, porque Él se entregó y se puso de tapete para que tú fueras salvo, el Señor lo exaltó hasta lo más grande. ¿Y Cristo acaso no nos enseña que debemos de servir a los demás? Que el triángulo de poder, de autoridad en el reino de los cielos está invertido al del mundo. No es el jefe el que manda, sino en el reino de los cielos el que es servidor es el más grande. Entonces vemos que hay algo ahí, hay algo en las palabras del Señor y Pablo a los filipenses, diciéndole, ¿verdad? Que gracias a lo que Cristo hizo, el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, le dio autoridad. Cuando tú te aprendes a someter, lo que estás haciendo es que estás adquiriendo autoridad dada por Dios, no por los hombres. Dios empieza a darte autoridad espiritual. Y luego dice la Biblia, el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjese, ¿para qué le dio autoridad? Para que en su nombre se doble toda rodilla. Y luego dice la Biblia, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. No solamente es que Jesucristo tenga toda la autoridad para la gloria de Dios, es que la gloria de Dios vino y se la dio a Cristo desde que se hizo nada por nosotros. Desde ahí tú le estás entregando la gloria a Dios, porque le estás diciendo, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras. Ahí es donde Dios se glorifica y donde Él puede obrar, donde le dejas que te coloque donde Él quiere, que se vea el poder de Dios y donde Él te quiere dar autoridad, sometiéndote a su voluntad. Cuando luchas en contra de su voluntad, definitivamente pues no sucede. Entonces, vemos este ejemplo. Ahora, ¿qué otros ejemplos hay en la Biblia? Ya vimos los filipenses, ya vimos al mismo Jesucristo. Ahora vamos a ver algunos discípulos. Cuando Jesús, hermano, usted recordará en la Biblia que Jesús le otorga a los discípulos poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Hay textos que lo afirman. Él les entregó poder y autoridad y sobre toda fuerza del enemigo, dicen unos textos.
¿Sí? En Lucas capítulo 9, verso 1, dice la Biblia lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice la Biblia, les dio poder y autoridad sobre los demonios. Cuando los juntó, dice la Biblia que lo que hizo fue darles poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, a los discípulos, hermanos, se les dio poder y autoridad, dice la Biblia. ¿Quién se las dio? Jesús. ¿Por qué? Porque a él se la habían dado también. ¿Cómo se la dieron? Porque se la ganó. ¿Cómo se la ganó? Porque se sometió a Dios. Entonces, es una cadena de mando, de autoridad que viene bajando desde la cabeza, como ordena la Biblia, sometiéndote a la autoridad superior, 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 superior. Ahora, Pablo se la puso bien difícil a los filipenses, porque dice, estima a los demás como superiores a ti. Sométete a toda la iglesia. ¿Verdad que la puso bien difícil Pablo? Pero así lo hizo Cristo. ¿Qué ejemplo podía tomar Pablo si no lo explica? Ahora, ¿cómo es que ellos recibieron poder y autoridad sobre los demonios? Sencillísimo. Ellos se sometieron a la autoridad de Jesús, ¿verdad? Si no hubieran creído en Cristo, no hubieran tenido poder. Si no tuvieran fe, no tendrían nada. Pero como se sometieron a la autoridad de Cristo, ellos tuvieron la autoridad de Jesús. Se sujetaron a su nombre, dice la Biblia, y obedecieron su llamado y se entregaron a su voluntad. Las 4 palabras que yo estoy parafraseando para darle esta enseñanza que menciona la Biblia, que significa someterse. Ahí le va. Ellos se sometieron a la autoridad de Jesús, se sujetaron a su nombre, obedecieron su llamado que el Señor les dio y se entregaron a su voluntad. Se sometieron por completo. Por eso recibieron autoridad y poder sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermos. ¿Así fue? Me andan haciendo señas de muy raras, ¿verdad? Ahora, yo le menciono, estas son las 4 palabras de someteos en 4 Biblias diferentes. La descripción que le acabo de dar. Otro ejemplo de los discípulos. Lucas 10, 19 al 20. Dice la Reina Valera: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les entregó, dice la Biblia, los derechos sobre toda fuerza del enemigo y que no los iban a poder dañar. Dice, les doy potestad, les doy todos los derechos sobre las fuerzas del enemigo. Pero les dijo algo, hermano. Pero no se sientan contentos porque los demonios les obedecen, sino porque sus nombres son conocidos y están escritos en los cielos. ¿Saben por qué? Porque se sometieron, porque obedecieron el llamado de Cristo. Sus nombres están escritos. Ellos venían bien contentos, dice la Biblia. Mira, Jesús, que echamos fuera a este demonio, y aquel andaba volteado de cabeza y caminaba por el techo. Jesús les dijo, no se sientan contentos por eso. Es que no es el poder que les doy, es que han aprendido a someterse y por eso tienen autoridad. Ahora son conocidos en el cielo porque se someten a mí. Eso es lo que dice este texto. Yo me quedé maravillado cuando el Señor me mostró esto. Son conocidos sus nombres, les dijo el Señor, y están escritos en los cielos porque se han sometido a mi voluntad. Los mandé a predicar y fueron. Los mandé a dejarlo todo y fueron. Los mandé a entregar su vida por mí y fueron. Sus nombres son bienvenidos a casa, son conocidos sus nombres. El sometimiento, hermano, te da transferencia. O sea, el sometimiento te transfiere una autoridad delegada. Ahí está todo el misterio, hermano, de la autoridad. El sometimiento te transfiere una autoridad delegada. No es un poder propio que nosotros tengamos.
sino una facultad que otorga la fe y la obediencia a Jesucristo. Eso es lo que nos da autoridad. No se consigue autoridad por verse más grande. No se consigue autoridad por saber mucho de la Biblia. No se consigue autoridad por haber estudiado o por tener grandes dones. La autoridad se consigue cuando te pones a servir a Dios, a someterte a los demás. Ahí tu nombre es conocido. El problema de someterme, hermano, bien grande, es que en el mundo terrenal la gente lo mira, la gente lo entiende y la gente cree que es una humillación. ¿Por qué me tengo que someter? Adiós, pues, ¿quién es ese? ¿Cómo? Porque dice 3 palabras de Dios ahí, le tengo que hacer caso. El mundo te muestra que someterte es una humillación y que es que te estás rebajando. Eso es lo que te grita Satanás. Eso es lo que le grita al mundo. Mire, Satanás trató de evitar que Jesús se sometiera a Dios. Y lo quiso, vente, yo te doy. Yo también te puedo dar. Pero lo que no le enseñaba a Jesús, o no da claramente, es que lo que quería era que se sometiera a él ahora, y no a Dios. Gloria a su nombre. La gente cree, lo mira y lo entiende que es rebajarte. Pero la verdad, amada iglesia, es que en el mundo espiritual es poder. Cuando te sometes, en el mundo espiritual tienes poder. Te conocen en el cielo, te conocen en el infierno, pero en lo terrenal te miras como lo que es, abajo, servidor de todos. Pero en lo espiritual tienes poder. Mira, Cristo, ¿por qué lo rechazaron mucha gente? No tenía casa, no tenía carro, burro del año, no tenía dónde acostarse, dice la Biblia, y le dijo a varios: si me quieres seguir, nomás que te pongo por aviso, yo no tengo casa, duermo donde caiga, en el parque. Ya nos vemos, gracias, pensé que eras más de caché, Jesús. Ahí nos vemos. A Jesús lo despreciaron por su apariencia. La Biblia dice que era un hombre que no era deseable, no era de apariencia agradable, dice un libro de la Biblia. A Jesús lo despreciaron por eso, ¿no? Por verse por abajo, por perdonar a sus enemigos, por todo lo que enseñó, lo despreciaron. Entonces, así nos ve la gente. Pero en el mundo espiritual es poder. El sujetarte te da poder, es lo que enseña la Biblia. Un poder que viene transferido por una autoridad dada por Dios sobre tu vida. La Biblia dice que cuando un hijo obedece a sus padres, hay una promesa en la Biblia que dice: serán de larga vida. Hay una autoridad transferida, hay una bendición en someterme que a los hijos se les transfiere. La Biblia enseña que cuando tú te sujetas en el orden de Dios, se te transfiere la autoridad desde la cabeza. No hay atajos, hermano. Tienes que bajar por donde Dios dice. La Biblia dice en un salmo que nos gusta, que baja desde la cabeza, desde Aarón, baja por sus vestiduras, sobre sus barbas. Creo que es el Salmo 133, no recuerdo. Hasta sus vestiduras. Desde ahí viene la presencia de Dios. Así baja en ese orden. Amén. Entonces, hay un poder que viene transferido por una autoridad dada por Dios sobre ti. Así es como funciona el reino de Dios. Te lo voy a decir bien claro. Así funciona el reino de Dios, por una autoridad transferida. No hay otra manera. No hay otro atajo. Así funciona. Así funciona el reino de Satanás también, por seguir órdenes. Entonces, ahora que ya lo sabes, hermano, que así funciona, así está establecido el reino de Dios, así también se trabaja en la iglesia. Se tiene que someter. Un cristiano no tiene ningún poder si no se somete a la autoridad de Cristo. Nadie va a tener poder, aunque diga que es cristiano, si no se somete a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo Cristo se la ganó? ¿Cómo se ganó la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Cómo muestra Pablo en Filipenses? Quien se somete a lo establecido por él, recibe poder y autoridad. Es lo que enseña la Biblia.
Así se lo ganó Jesucristo. ¿No crees que le hizo de otra manera? No hizo atajos. Jesús aprendió a someterse, dice la Biblia, a sus autoridades terrenales, a la religión que gobernaba en ese tiempo. Tuvo que someterse a esa religión, tuvo que aprender para recibir el poder y la exaltación de Dios por lo que él hizo. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice la Biblia, y desde el primer texto, desde el 1, nos dice lo que tenemos que hacer. Romanos 13, 1 y 2 dice la Biblia: sométase. Así empieza el texto. Sí, no me importa. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Así empieza Romanos 13. Sométase desde ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí está el reino de Dios establecido. ¿Te acuerdas que le dije que así está establecido el reino? Aquí Pablo nos está desglosando de una manera más exacta. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. El reino de Dios así funciona. Aquí Pablo nos está revelando cómo funciona el reino de Dios. Viene de una jerarquía establecida que Dios puso a esas personas, a esos presidentes, a esos pastores, a esos líderes, a tu papá que te tocó, todo lo que es autoridad, al jefe de tu trabajo, al maestro de la escuela, todo lo que tenga autoridad sobre ti lo puso Dios. Dice la Biblia y lo firma. Así que dice la Biblia: sométete a donde Dios te puso. Así lo dice la Biblia. Y luego dice el texto: de modo que quien se opone a la autoridad, ¿a cuál? A lo establecido por Dios, resiste. Y ahí me llamó la atención porque dice Santiago 4:7: sométete a Dios, ¿verdad? Y resiste al diablo. Y luego cuando vine este texto, hermano, me encontré esto: de modo a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y me acordé del texto de resiste al diablo. Entonces hay gente que no nomás se le opone al diablo, sino se le opone a Dios, porque no quiere someterse, no quiere aprender esta forma de que el reino así trabaja. ¿Quieres poder y autoridad? Sométete, porque solamente así funciona. Entonces dice: a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ellos mismos se condenan por no ser obedientes y someterse. Ahora, último ejemplo. Un soldado romano entendió este sistema de sometimiento y autoridad, y es el que más me maravilla bien la Biblia, y maravilló a Jesús también, dice la Biblia. En Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13, Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13, la Biblia nos enseña esta historia, y se la voy a leer. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo a mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró, se maravilló, y dijo a los que le seguían, no al romano: de verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas fuera, dice. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora que estaba leyendo este texto, porque he hablado de este texto en otras ocasiones, encontré otra perspectiva diferente. Encontré la perspectiva de que este era un hombre de guerra. Era un hombre que sabía obedecer órdenes. E incluso el mismo texto lo muestra. Hay gente que les digo va y viene y lo hacen y lo hago. Ni siquiera me tengo que mover yo.
porque tengo gente a mi mando que lo hace, para eso están ahí. Entonces, empecé a ver esta perspectiva de lo siguiente. Este hombre comprendió la espiritualidad de Jesucristo. Pudo ver algo que los judíos no veían. Él, un soldado romano, él dijo, este hombre tiene poder, no en la tierra, en lo espiritual. Porque este hombre fue testigo, le aseguro, de muchas sanidades de endemoniados. Oiga, los romanos estaban asustados de ver cómo se endemoniaban y solamente Cristo los liberaba a ver milagros. Tuvieron que ver muchas cosas los romanos. Este hombre comprendió la autoridad espiritual de Jesús. ¿Saben por qué? Porque era un reflejo de cómo funcionaba la autoridad militar romana. O sea, él se dio cuenta, wow, este hombre no tiene que sanar gente sin ir. Es como el emperador. Vayan y hagan esto. Y algo sucede en un mundo que no vemos. ¿Entienden? Entonces este hombre empezó a reflejar lo común con lo espiritual. Y como le he dicho yo, que lo común y lo espiritual van juntos. Tiene poder lo común con lo espiritual. Tiene un efecto en el mundo espiritual como en el terrenal. Entonces este hombre vio que así funcionaba. En lo espiritual funcionaba Jesús como en lo terrenal. Entonces, cuando él vio, hermano, que su siervo fue sanado, él se dio cuenta que no era la medicina. Y se dio cuenta que no era la magia, porque le aseguro que pudo y tenía los recursos para hacerlo, sino que era un asunto de dar una orden oficial. Él dijo, este hombre dice y sucede, tiene que tener poder, porque en lo natural no sucede. Entonces él se dio cuenta que las órdenes de Jesús funcionaban, que las órdenes de Jesús obedecían, los espíritus se sujetaban. Entonces él comprendió la autoridad espiritual de Jesús. También este centurión pudo darse cuenta que Jesús estaba en la cima de la jerarquía espiritual. Los judíos no se dieron cuenta, pero un romano gentil, sin ser judío, sin poder ser judío tampoco, se dio cuenta que Jesús estaba en la cima de la jerarquía no terrenal, porque en la terrenal era un judío cualquiera, en la espiritual estaba en lo más alto. Por eso pienso yo que él dijo, no soy digno de que entres a mi casa, porque se dio cuenta de la autoridad de Cristo. También, hermano, en el ejército, ¿sí?, un jefe no necesita viajar para que se haga su voluntad. Fíjese hasta dónde él entendió. Dijo, nomás con que lo digas, no tienes que ir, dijo, dilo. Él vio a su jefe que tenía, bueno, aquel me dice que yo haga esto, y luego yo le digo a este y este al otro, y todo se ordena como lo que manda el jefe. Entonces él dijo, un jefe no necesita viajar para que se haga su voluntad, solamente necesita emitir un decreto, declararlo, y la orden se ejecuta a la distancia. Así veía Jesús. Otra cosa maravillosa, hermano, es que hay una orden dada en la Biblia también. No solamente es someternos a Dios, sino la Biblia dice, resiste al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Es no someterme a él. Porque en Romanos me decía, si te pones en contra de lo que Dios, de las autoridades de Dios, a Dios resiste. Pero el mandamiento sí es resistir al diablo, o sea, no te sometas a él. Sométete a Dios. Ese texto me dice, sométete a Dios y resiste al diablo. O sea, no le hagas caso al diablo. Hazle caso a Dios. Resistir al diablo es no someterse a él. Es no sujetarme a él. Es no obedecerlo a él. Las 4 palabras de la Biblia, ¿se acuerdan? Ni entregarme a él, sino someterme a él. Póngase sobre sus pies. ¿Me ayudas, por favor, Valeria?